en la República Dominicana un acuerdo de libre comercio, porque es lo que nos va a permitir todavía tener el acceso privilegiado al mercado norteamericano. Pero la suscripción y aprobación de un acuerdo de libre comercio nos plantea a su vez un problema de fiscalidad, porque hasta ahora el comercio exterior representa una fuente importantísima de recaudación fiscal para el Estado dominicano. Pero un acuerdo de libre comercio va a implicar hacia una reducción y desaparición gradual de los aranceles como forma de recaudación fiscal para el Estado dominicano. ¿Qué implica eso? La necesidad a partir del año próximo de repensar toda una estrategia de fiscalidad para la República Dominicana, donde lo que tenemos claro es lo siguiente, que lo que se pierde por comercio exterior tiene que compensarse con una fiscalidad interna. Y eso va a tener que plantearse en una discusión seria, en un debate riguroso de cómo la República Dominicana se orienta en términos de su estructura fiscal con miras hacia el futuro. Lo que estamos viendo en América Latina es que hay una presión fiscal que es sumamente baja con respecto al cúmulo de demandas económicas y sociales que tienen nuestras poblaciones. Pero también lo que hemos visto por la experiencia brasileña es que una alta fiscalidad tampoco ha resuelto el problema en América Latina. No es lo mismo la fiscalidad de un 36% de presión tributaria que se tiene en Brasil que la que se ha tenido, por ejemplo, en Europa. Porque la alta presión tributaria en Europa ha servido para la financiación del Estado benefactor. Sin embargo, en un caso como el de Brasil, lo que hemos aprendido en este encuentro es que esa alta presión tributaria fundamentalmente ha servido para financiar la caja de pensiones. Y por lo tanto no ha sido un instrumento eficaz de promover políticas que vayan orientadas a mejorar la calidad humana en ese país sudamericano. Luego, como ven, factores aparentemente extraños a nosotros inciden en lo que es nuestro porvenir inmediato. Y ahora, viendo además de esos factores externos, hay un problema de cómo nos manejamos en el plano interno. Y lo que resulta claro de este encuentro es que si bien la década de los 90 representó la instalación del fundamentalismo de mercado, de una ortodoxia de mercado, de que los mercados constituían la panacea a la solución de los gravísimos problemas que hay en el continente, hoy lo tenemos en una mejor perspectiva y mejor balanceado. La ortodoxia de mercado sí contribuyó a la corrección de un problema gravísimo que existía en varios países de la región, como era el problema de la hiperinflación, como era el problema del desajuste de los indicadores macroeconómicos. Y yo creo que es un consenso entre nosotros, que esta ortodoxia de mercado contribuyó a la solución de esos problemas que arrastraba el continente. Pero pasamos a los extremos. De una concepción estatista, desarrollista, de la época post-Segunda Guerra Mundial hasta finales de los 70, pues pasamos al extremo de que el mercado lo va a resolver todo. Y lo que se requiere es una postura balanceada. El mercado sigue siendo el mejor instrumento de asignación de recursos en una economía de libre competencia, pero el Estado sigue siendo a su vez el único instrumento o herramienta que se conoce para garantizar una política de redistribución del ingreso que genere equidad social. Por consiguiente, lo que hemos estado diciendo aquí durante mucho tiempo, de que la República Dominicana lo que necesita es un modelo de economía social de mercado, yo creo que de alguna forma también sale, aunque con otra semántica, en este encuentro. Nadie puede denegar las virtudes de una economía de mercado. Lo que nosotros no podemos apostar es por una sociedad de mercado. La sociedad tiene que ir más allá del mercado. Y aquí, pues, reivindicamos una vez más el papel que el Estado como tal puede desempeñar. Nos habíamos olvidado del Estado, hoy reconocemos que es mucho el papel que le corresponde al Estado en la promoción de una sociedad moderna. El Estado es el garante de los derechos ciudadanos, el Estado es el promotor del bienestar, el Estado es el promotor del progreso y el desarrollo, en vinculación, por supuesto, con el sector privado. Pero la necesaria vinculación entre estos dos entes, Estado y mercado, tiene que ser fundamental para que un país tenga una estrategia de desarrollo que sea armonioso, que sea incluyente y que garantice un futuro de bienestar para toda la población. Y esto nos lleva, presidente, tal vez a lo que estimo
ha sido el último componente de gran riqueza político-intelectual de este encuentro, que es el tema demográfico y cómo se relaciona también con todas nuestras limitaciones, pero al mismo tiempo con todo lo que proyectamos como futuros cambios en el ámbito económico, social e institucional. El presidente Cardoso nos proporcionó el dato de Brasil, pero que efectivamente pudiera extrapolarse a todos los países de la región, de cómo hace 30 años Brasil tenía una población de 90 millones de habitantes. 30 años después, 180 millones de habitantes. Pero pensemos en la República Dominicana. A la muerte de Trujillo, éramos 3.200.000 dominicanos. 40 y tantos años después, somos 10 millones de dominicanos. 9 en el territorio, 1 millón en el exterior. Y yo creo que lo mismo más o menos ocurre en los demás países de la región. ¿Qué quiere decir? Que ha habido un salto demográfico verdaderamente importante. Y lo demográfico incide en todo. Porque lo demográfico lo primero que presenta es el problema de la masificación en todo lo que existe. Pero al mismo tiempo que se ha generado este factor explosivo de lo demográfico, también en el caso nuestro de la República Dominicana y otros países de la región ha habido un proceso de migración interna que ha transformado la naturaleza de nuestros países. Lo decía don Gustavo Fernández, como Bolivia dejó de ser un país campesino para convertirse en un país urbano. Lo mismo la República Dominicana. Hace 40 años el 70% de la población tenía un origen rural. Hoy es exactamente al revés. El 70% de la población tiene un origen urbano. Dejamos de ser una sociedad campesina para transformarnos en una sociedad urbana, pero con un grave inconveniente, por lo menos en el caso de República Dominicana, que esa urbanización se ha realizado sin estar precedida de una industrialización. Y por consiguiente, esa masa campesina que ha migrado hacia la conformación de las nuevas ciudades no se integra en el aparato productivo, generando una masa social amorfa, marginal, que sobrevive sobre la base de la economía informal. Entonces, a la masificación tenemos la marginalidad social, los centros periféricos, ¿no?, los barrios sumamente empobrecidos que nosotros tenemos y que hoy día demandan servicios sociales de todo género: educación, agua potable, electricidad, pavimentación de las calles, mejores viviendas, y resulta que un Estado con una baja presión tributaria carece de los recursos para hacer frente a estos nuevos desafíos y a estas nuevas demandas. ¿Y qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que mucha de esta gente ha entendido que, como no ha logrado una educación formal adecuada, no logra insertarse en el aparato productivo, ve que los partidos políticos se han convertido en un mecanismo eficaz de movilidad social ascendente. Y entonces ingresan a los partidos, parodiando un poco a Ortega y Gasset, diríamos, ¿verdad? Es la rebelión de los chiriperos. Es la clase marginal que ingresa a los partidos buscando una solución a sus problemas individuales. Y esto desnaturaliza, distorsiona la esencia de los partidos políticos, que ha sido la creación de una maquinaria de tipo electoral que concita el apoyo mayoritario de la ciudadanía para desde el poder realizar el bien común. Ahora el partido político se convierte en la vía más fácil, más idónea, para que el individuo satisfaga sus aspiraciones personales, olvidándose del bien común, y desnaturaliza la esencia de los partidos políticos. Entonces yo creo que en el fondo sigue habiendo un problema de carácter económico y social. La estructura económico-social está incidiendo en el funcionamiento de los partidos políticos, en un momento en que están ocurriendo grandes cambios a nivel de la humanidad que se reflejan en el ámbito del ejercicio de la política entre nosotros. Porque antes también el Estado era el único actor reconocido en el escenario político, y el partido político no era visto más que como un Estado en miniatura. La versión del partido